Bueno, entonces bienvenidos a esta sesión académica. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Carlos Arce, quien es un reconocido experto mundial en el área de la topografía y del queratocono, y quien desde Brasil nos está acompañando y nos va a compartir unos detalles interesantes en cuanto al análisis de casos con signos de queratocono, pero sin ectasia corneal, utilizando fundamentalmente el topógrafo Galilei. Doctor Arce, bienvenido. Doctor Carlitos Arce, enhorabuena por aquí y comentarle a la audiencia que Carlos es un amigo de muchos años y muy amigo de esta casa oftalmológica. Adelante, Carlitos. Gracias, Virgilio, por las palabras. Yo trabajo en el distrito de Sousas, la ciudad de Campinas, Sao Paulo, y también en el Hospital Banco de Ojos de Sorocaba. Quiero primero, antes de comenzar nada, de hacer un pequeño homenaje a quien considero mi padrino, fue mi padrino en Colombia. Me conocía desde niño, amigo de mi padre. Nos encontramos recientemente en Cartagena, y también mi homenaje al amigo Virgilio Galvis, quien fue el primero que en Facoelche se manifestó informando el fallecimiento de Eduardo. Mi homenaje a ambos grandes amigos de Colombia. Quiero manifestar que si yo fui el primero que tuvo Galilei en Brasil y que mi Galilei resultó ser el número de serie 001, ¿ok? El primero que realmente tuvo Galilei en América Latina fue Virgilio Galvis. Y yo tuve la fortuna de ir en aquella época, hace ya 15 años, a entrenar a ustedes en lo poco que yo sabía en esa época, en el G1. Ahora estamos en el G6 Color C, y como ustedes van a ver, hay un avance inmenso entre lo que el Galilei G1 podía hacer y lo que el Galilei actual puede hacer. Mis disclosure. Comencemos. Ectasia, sea primaria o postoperatoria, es la falla biomecánica de la córnea representada por la deformación de una o las dos superficies de la córnea, sea que las llamemos queratocono, pelúcida, queratoglobo. Después de la cirugía refractiva, es actualmente un evento muy raro. Y ambas, primaria o postoperatoria, pueden evolucionar a partir de córneas normales o predispuestas. Para evitar que suceda que la ectasia y orientar el tratamiento, necesitamos conocer claramente, y este es el mensaje para los residentes, los factores de riesgo que puedan existir en córneas normales y los signos de queratocono en córneas que puedan ser predispuestas, pero aún no tienen ectasia. Personalmente, si ya hay ectasia, yo soy de los que no opera refractiva. Pero hay la pregunta, ¿qué hago si aún no tiene ectasia esa córnea? Y esta charla viene a raíz de que no todo lo que parece es queratocono. Tenemos la obligación de distinguir entre córneas normales y patológicas. Y este caso que discutimos con Alejandro, muchas gracias Alejandro por la invitación, es la que motivó esta charla.
Esta es una niña de 15 años, hija de oftalmólogo colombiano, acompañada desde los 7 años y con diagnóstico de queratocono. Lo que le habían sugerido a nuestro amigo era hacerle un crosslinking lo antes posible a esta niña. Y vamos a ver cómo yo personalmente, ya en Cartagena y después en la discusión, yo he sugerido que no se le haga crosslinking. Y ustedes van a ver por qué. En primer lugar, utilizo estas imágenes en Orbiscan, en CSO, porque la topografía de Plácido y la presentación clásica de 4 mapas que estamos acostumbrados son insuficientes y han sido ampliamente superadas. Observen que en los 4 mapas del Galilei, que los clásicos, ya podemos estar observando en los BFS anterior y posterior que no existe ectasia de ningún tipo. La paquimetría es normal y solamente en el BFTA posterior existe un poco de asimetría. Asimetría que había sido, en la discusión que tuvimos, mayor antes y ha disminuido con el tiempo. Ya vamos a ver de qué se trata este caso, porque puede ser el primero que llame la atención en Colombia sobre lo que yo le llamo prequeratocono tipo 1. Observen este que fue uno de mis primeros casos aquí en Brasil, también diagnosticado como queratocono, ¿ok? Córnea de espesor normal, BFS sin problemas, ¿ok? Y con un anterior axial que aparece queratocono, pues por todo el mundo diagnosticado por queratocono aquí, pero a partir de 2015 que hicimos una modificación en los settings del Galilei, ya no presentamos solamente estos 4 mapas, sino estudiamos por lo menos 8 mapas. En realidad son 9 con el mapa del coma. ¿Okay? El anterior axial, el posterior axial, muy importante que en otros equipos está invertido completamente y nadie lo estudia. El Total Corneal Power está indicando aquí una multifocalidad tórica perfecta, un posterior BFS que es el primero a ver cuando estamos sospechando algún caso de queratocono, el tangencial anterior que nos da una idea clara de la zona y de la real área que tiene, tamaño que tiene la deformación, la paquimetría y los 2 BFTA que nos van a indicar la asimetría de la córnea. Aquí pueden ver que todo verde, tranquilamente podemos decir que es una córnea muy, muy simétrica. El diagnóstico tiene pues también que evaluar los índices de queratocono y todas las formas que tenemos para distinguir si tiene o no queratocono. En este caso, el CLMIX, el cual Colombia tuvo una participación enorme porque fue el grupo de Cali que instigó la investigación sobre el CLMIX y tuvo la primera casuística sobre esto, y el grupo con la doctora Jimena Núñez, Claudia Marín Blanco, todo el grupo de Cali. Entonces, mi homenaje también a ellos, que fue lo que nos trajo el CLMIX. El CLMIX es extremadamente raro tener un falso negativo, ¿ok? Pero yo ya he encontrado falsos positivos que no fueron considerados en las casuísticas originales de Cali, de Baylor en Texas y de Suiza con la doctora Fru. Entonces, tenemos que reconocer los factores de riesgo de ectasia postoperatoria en córneas normales.
Y estos pueden ser aislados o combinados. La edad, menos de 21 años, lógicamente, el sexo femenino por los factores hormonales, especialmente embarazo, miopía alta, mucha ablación y un lecho estromal muy delgado, porque habrá pues un poco espesor central preoperatorio, habrá una falta de tejido suficiente para operarlo. En esto tal vez el volumen de la córnea, que es 30.8 milímetros cúbicos. Carlitos, perdona, lecho estromal residual, ¿tú consideras que 350 es delgado? Es leche estromal residual, es decir, a levantar el flap. El doctor Barraquer Sí. hablaba de 250. Sí, lo que queda. Ese es mi límite. Otros usan menos, 300. ¿Ok? Pero yo soy bien conservador. Yo casi nunca opero menos de 500 micras. Raro que opero solo con PRK, por ejemplo. Y lecho estromal menor de 350, que otro lo opere. Te lo mando a ti si quieres, pero yo ya No, no, perdona, es que estoy con más canas que tú y estoy confundido. realmente ya no, ya. Estoy confundido. ¿Tú dices 350 todo el espesor corneal o No, 350 lo que después queda. de levantar el flap? Exacto, Después de levantar y de hacer la ablación, ¿cierto, doctor Arce? claro, así es, exacto. Después de la ablación, Después de lo la, que queda debajo de la ablación. es un límite bastante conservador, correcto. Yo soy muy conservador. Hay quien considera 250, 300, y es un número artificial, Sí. pero creo que el primero que lo puso fue Tío Seiler. Realmente, históricamente, el doctor Barraquer para queratomía lo hizo y ya había hablado de 250 hace 60 años. Ahí la doctora Carmen nos puede, ella tiene la experiencia directa. Pero bueno, pero últimamente sí, sin duda se ha incrementado, pero también, como dicen, se habla de la relatividad, el PTA, que es lo que va a hablar ahorita el doctor Arce ahí, pero en general sí está. Yo quisiera hacer una aclaración. Carmen. Barraquer nunca habló de los capas posteriores. Barraquer habló siempre del espesor total. Entonces, para él, la regla era no dejar una córnea con espesor total inferior a 430 micras. Obviamente, si nosotros pensamos en el flap y el residual, al quitarle 120 micras, porque además tenía otra regla, y es que el disco siempre debía ser superior a... Siempre, o sea, después de haber hecho la talla, nunca debía quedar un disco de córnea con menos de 120 micras. Entonces, si lo hacemos el cálculo, sí vendría siendo lo que dice Virgilio, pero el espesor total es lo que para él contaba, 430 micras mínimo de espesor total de la córnea. Bueno, yo quiero aclarar para la gente que trabaja con nosotros la base es 275 y consideramos mucho la edad. Entre más viejitos somos como más laxos, entre más jóvenes somos más rígidos. Eso es todo. Sigue, Carlitos, por favor. Doctor Gales, para dejar como puntualmente más claro, sí, realmente, como el doctor Gales explica, por muchos años utilizamos un valor fijo que hace muchos años, hace 20 años era 250, después fue 270 y hace pocos años estamos aplicando una combinación de dos índices de riesgo de ectasia, que es el de Randleman, que toma en cuenta la edad y otros factores, y el del PTA, que es el porcentaje de tejido alterado. Teniendo esa combinación en general, el lecho estromal residual respetado después de la ablación ronda entre 300 micras, alrededor de eso últimamente más o menos es lo que estamos aplicando, pero por supuesto ese es un tema que todavía hay mucha discusión al respecto, entonces por eso pues es interesante. Entonces, doctor Arce, adelante. Muchas gracias.
El otro factor de riesgo que yo utilizo, como dijo Alejandro, es el PTA, porcentaje de tejido alterado. Y considero que es el factor de riesgo más importante, más fuerte que existe. Tenemos una fórmula muy simple para el ASIC, que puede ser con el flap de microquerátomo. Generalmente utilizo 120, pero también con el flap de Gento, que yo utilizo en ese caso normalmente 100, pero el Fento, el Z8 puede hacer hasta de 90 micras el flap. Cuanto más delgado es el flap, más probabilidad de poder hacer la ablación. Con el PRK utilizo 50 micras de epitelio para el cálculo, y yo prefiero usar esto con el finest o con el punto más delgado en lugar de la paquimetría central. El Galilei tiene una ventana especial, como la vamos a ver, con lo que se llama PTA Plus. Tiene un algoritmo que no se puede calcular manualmente y que es considerado para córneas con 500 micras o menos y para mucha ablación. Entonces, aquí tenemos un caso que sí operé a pesar de tener menos de 500 micras, estaba con 491 de punto más delgado y menos 5. Entonces, con un CLMI X0, ¿será que podemos operarlo? Entonces, nosotros vemos que los PTA normal y el PTA fines están en 40, 41 en el borderline con un flap de 120 micras, pero el PTA Plus, debido al espesor de esa córnea, se va hasta 69. Definitivamente no podemos hacerle la SIC con microquerátomo. Entonces, ¿será que podemos hacerlo con Fento? En un flap de 100 micras, seguimos con 60% en el PTA Plus, advirtiéndonos que hay un riesgo alto para hacer la SIC. Yo personalmente tiendo a evitar una cirugía de la SIC con 36, 37% o más. 36, 37 es exactamente mi valor de corte, no 40 como está. Yo me voy un poco siempre a lo conservador. Entonces, no podemos hacer cirugía en este paciente. No, un momentito. Fíjense, si nosotros hacemos el cálculo con para PRK considerando 50 micras, sí podemos hacerlo, y este paciente fue operado con PRK con mitomicina y está muy satisfecho en este ojo. Doctor Arce, qué pena que tuve aquí un pequeño problema de conexión y no alcancé a escuchar cómo es el concepto del PTA Plus. ¿Qué toma en cuenta? Qué pena. El PTA Plus es un algoritmo que Marconi Santiago no ha, no lo ha publicado de forma, está patenteado. Entonces, no se puede calcular manualmente, pero consideran un factor extra de riesgo para las córneas de 500 micras o menos, o donde hay mucha ablación. Yo le he preguntado, pero en realidad nunca me respondió exacto cuánto de ablación. ¿Ok? Parece que es más de 5 o 6, o sea, alrededor de 60 a 80 micras de ablación. ¿Ok? 60 micras de ablación, sabes que son 4 dioptrías, más o menos, si consideramos 15 micras por dioptría. Pero eso depende también de los láser que están usando, porque hay formas de disminuir el espesor de la ablación, la cantidad de ablación reduciendo el área, por ejemplo, el área tratada, la zona óptica. Entonces, no, el PTA Plus
es un algoritmo especial para córneas delgadas y para mucha ablación. ¿Cómo es que se calcula? Tienen que preguntarle a Marconi, no sé si se lo va a decir, a mí nunca me lo llegó a decir completo, pero él lo explica muy bien con sus fórmulas de regresión, etcétera. Y está publicado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora nos vamos a lo que son los signos de queratocono. Nosotros tenemos que entender qué es un queratocono para poder diagnosticarlo. Entonces, tenemos 3 signos clásicos. En realidad son 4, pero vamos a decir 3 grupos. La ectasia o protrusión en la córnea, que es la falla biomecánica y que se relaciona mucho con el encurvamiento de la córnea y que es lo que nos trae a esta charla. La asimetría o irregularidad de la córnea y el adelgazamiento central en comparación con la periferia. Entonces, de esa forma, aquí desde hace un tiempo, comenzamos a descubrir córneas que tienen signos de queratocono, pero sin ectasia. El primer tipo, el astigmatismo simétrico encurvado, que nos trajo a esta charla, la asimetría con o sin encurvamiento, como en esta córnea, y córneas uniformemente delgadas, pero no adelgazadas al centro, también como esta córnea, ¿ok? Y algo nuevo para la mayoría de ustedes, que es el aplanamiento periférico en la superficie anterior de la córnea, ¿ok? La ectasia, pues, se identifica y se cuantifica en los mapas de elevación por la formación del chichón. No sé si en Colombia es con N, en el Perú es chinchón, en otros países es chichón, ¿ok? El hematoma parecido al que se le forma a los chicos en la frente. Y esto se observa, pues, en los mapas BFS y BFTA del Galilei, con el patrón que yo le he llamado de huevo frito. El BFS es la curvatura esférica promedio en 8 milímetros de diámetro y los mapas BFS muestran pues la diferencia en micras entre los datos de la córnea y la BFS que se calculó o curvatura promedio. El valor más importante de todos en el Orbiscan era el BFS, ¿okay? El valor de la curvatura promedio. En cambio, en el Galilei, en el Pentacam, en realidad no es tanto el BFS, sino el BFS máximo, que es el punto más alto de la córnea. El mapa de BFS es como si nosotros comparásemos una bola de fútbol nuestro contra la bola de fútbol americano, que no es una bola, es un huevo. Entonces, y los gringos no juegan con el pie fútbol, sino juegan con la mano. Entonces yo, un poco en broma, un poco en serio, les digo que se debería llamar ese juego hand-egg y no fútbol. En fin, pero la diferencia entre la bola nuestra y la bola de ellos es lo que va a dar un valor en el mapa BFS, que es la real topografía de elevación, ¿okay? A semejanza de las topografías de los arquitectos y de los ingenieros. Y no, todo el mundo cree que topografía es solamente la curvatura, cuando la topografía de elevación es mucho más topografía con el significado correcto que tiene. En el Pentacam, el Belín Ambrosio Display utiliza la estrategia de una zona de exclusión de 4 milímetros centrada en el punto más delgado. ¿Para qué? Para elevar el valor de BFS que se ve en los mapas. Y esto se produce porque al excluir la zona más encurvada, la zona más elevada, ¿okay? El BFS promedio se aplana. Entonces, la comparación entre el valor de la córnea, ¿no?, que tiene y el promedio, que es más plano, va a ser mayor que cuando se incluye la zona de ectasia.
la BFS modificada más plana aumenta pues el valor del BFS, y quiero que recuerden a todos los que usan Pentacam, porque a la mayoría ni sabe que los valores de corte son 7 y 16 micras. Para encontrar, está aquí escrito en los displays. En el Galilei, la altura de la ectasia es medida directamente por el BFS máximo. Es como, digamos, la altura de la montaña. Y los mapas de BFS yo los represento como estos andenes o terrazas que van siguiendo una a otra, que son los pasos de BFS que vemos en los mapas. Los valores de corte en 4 milímetros centrales del Galilei son estos, que son 10, 12 micras y 17 micras, 15 a 17 micras, sin necesidad ninguna de tener que elevar los valores como fue hecho en el BAT. Por eso es que yo les digo un poco en broma, un poco en serio también, que el Galilei tiene GOOD, Galilei Optimized Ocular Display. No es God, por favor, es solo good, ¿ok? Y no necesita el BAT. Esto es muy claro para mí, porque los valores de los mapas normales del Galilei siempre me preguntan, ¿por qué no tiene el Belin-Ambrosio? Porque no lo necesita. Simplemente ver los mapas del Galilei, ya estamos nosotros teniendo la misma información. ¿Y cómo visualizamos la ectasia en el Galilei? Con la formación típica del huevo frito en los mapas BFS y BFTA. Este huevo frito es clásico, ¿ok? Y tiene una zona más amarilla o más caliente al centro. A veces puede comenzar a formarse, pero no llega a los valores de corte. Y eso significa que ya comenzó a formarse, pero todavía no está tan elevado. En la escala CGA 5 micras ANSI del Galilei, que es diferente a la que la mayoría de los equipos usa, la mayoría de los equipos usa la escala del Orbiscan, que se llama American, con un solo verde. En el Galilei yo establecí en 2010, 2009, que se utilizara la escala ANSI con 3 verdes, porque los 3 verdes son más o menos 5 micras. Entonces, el límite de la elevación anterior es el primer amarillo, 10 micras, y para la posterior el segundo amarillo, 15 micras. Entonces, en el Galilei debemos ver el centro verde, el centro verde. Si comenzamos a ver el amarillo metiéndose, es como una lengüeta amarilla, es porque esa córnea, esa superficie ya comienza a ser asimétrica. Generalmente la asimetría, la barriga de la asimetría está abajo, y cuando nosotros comenzamos a ver el huevo frito, y aquí, por ejemplo, perdón, y aquí, por ejemplo, está aún dentro de los valores normales, pero ya tiene una asimetría interesante porque ya está en península. Esto es una córnea que en la superficie anterior todavía no tiene ectasia, pero ya se está observando que la ectasia está se formando. ¿Ok? Entonces, entre los signos de queratocono tenemos que ver las córneas predispuestas. Y el primer signo que vamos a ver y que aprendimos con la topografía de Plácido es el encurvamiento. El encurvamiento y ectasia son signos típicos del queratocono, pero no significan lo mismo. Sin embargo, no hay ectasias sin encurvamiento. Observen bien, son signos típicos, pero son diferentes. Y no hay ectasias sin encurvamiento. Sin embargo, también hay encurvamiento sin ectasia. El encurvamiento es muy fácil de ver en el Galilei debido a la codificación que tenemos en los colores, en las escalas, porque hemos establecido con las escalas CGA. Y habrá una evolución en la topotomografía
con los estudios que estamos haciendo. Esto fue comenzado con el Galilei. Lamentablemente, creo que la firma Zimmer puede no estar tan interesada en realizarla, así que la estamos haciendo ya comenzando a hacerlo y estudiarlo con otro equipo que es el Antirium de Heidelberg. Esto no es solamente imágenes bonitas o como estas, tanto en curvatura como en elevación y paquimetría, sino el estudio de diversos parámetros que tenemos para estudiar, como el percentil 38, 48, etc. Entonces vamos a comenzar con el tema principal de esta charla, que es el reporte de casos. Estamos 15 minutos, más de 20 minutos, tenemos que correr un poco. Entonces, las córneas con astigmatismo a favor de la regla, simétrico, bilateral y encurvamiento sin ectasia. Este es el caso en Colombia que nos trajo a esta charla y vamos a comenzar con el primer caso que yo tuve y que se trata de una señorita, una niña muy relacionada con nosotros porque fue la madrina de matrimonio de una de mis hijas y que había sido diagnosticada con queratocono, pero no tiene queratocono. Como pueden ver, es hasta un poco parecida al caso colombiano. No hay ectasia en los BFS ni en los BFTA. Todos los índices son completamente normales, 0 prácticamente, a pesar de estar con casi 50 micras, 50 dioptrías de K anterior. Y más importante fue cuando vino su hermana, la hermana menor, fíjense, 51.68, no tiene queratocono. Esta niña ha sido diagnosticada, querían hacerle de todo, cross-linking, etcétera. Pero sucede que Tainá, la primera niña, ya ahora está con 30 y pocos años, 37 me parece, yo la veo 11 años y está exactamente igual, ¿ok? Y su hermana también la veo los 11 años de ese tiempo, y fíjense, de septiembre del 18 a enero del 2022 son exactamente prácticamente lo mismo. Entonces, no podemos, son córneas extremadamente estables, y al reconocer, estos dos casos me hicieron reconocer este tipo de pacientes y comenzar a buscarlos. Le encontré en otra paciente femenina, 36 años, con 2 años de evolución al 2022, y esta otra que ya había visto antes desde niña y que la he visto pues en total 25 años pensando que era queratocono, y yo sé que ahora puedo decirles con sinceridad, no es queratocono, parece queratocono, solo porque tienen curvamiento sería. Entonces, otro caso que apareció después, también muy parecido al colombiano, okay, con punto más delgado de 503, 500 micras, ya comienza a ver un poco más delgado. Y cuando yo coloco esto en el grupo de Galilei de América Latina, comienzan a aparecer otros casos como el de la doctora Sandra Largo, que tuvo este caso y que operó con PRK en 2013. La última vez que me comuniqué con ella, el caso sigue estable después de la cirugía. O este operado en 2021 por Miguel Candray en El Salvador, y que en la última comunicación que tengo con Miguel también continúa estable todo este tiempo. Comenzó a aparecer otros casos en Curitiba, el de Eduardo Miranda, donde pueden ver esto, cualquiera hubiera diagnosticado como queratocono con estos mapas axiales, a pesar de tener una paquimetría gruesa, ¿ok? Pero fíjense el comparativo entre 2015 y 2020, todo verde, eso significa que no cambió, no hubo cambio, a pesar de aparentar tener una ectasia inicial por el huevo frito. El mismo Eduardo Miranda
en abril del año pasado me consulta sobre este caso, ¿ok? -4 con -3,5 en el ojo derecho, y que fue operada con PRK, y a mayo de 2023 pueden ver que no hay signos de ectasia en los mapas BFS y BFTA. Ustedes pueden ver que está perfectamente normal, e igual el BFS posterior, preoperatorio, y el posoperatorio son exactamente iguales, no han cambiado para nada. Son córneas que eventualmente entonces, con determinadas condiciones de espesor, de edad, tal vez pueden operarse, ¿ok? Ahora, comenzamos a verlos en niños, ¿no? Yo he tenido la niña que evoluí por mucho tiempo, pero no sabía que era de estos, pensaba que era queratocono, y este caso en Chile, que comienza a mostrarnos con una córnea delgada, o este en Arequipa con córnea normal, ¿ok? O este otro también en Arequipa con la córnea más delgada, ¿ok? Y ¿por qué lo incluimos como prequeratocono si estas córneas son estables? Porque eventualmente podrían ir a ectasia si las condiciones o los factores predisponentes y promotores de ectasia pueden aparecer. En este caso tenemos cosas, el hermano tenía ya queratocono diagnosticado, hay un encurvamiento mucho mayor que en todos los otros casos, ¿ok? El CLMIX está en 100, el punto más delgado también está muy delgado, y es un niño, ¿no? Que se frota y que los ojos, tiene alergias, y está a más de 2.000 metros de altura, que es uno de los factores que yo considero también que aumenta la prevalencia de queratocono. Entonces, ¿cómo explicamos estos casos? Y el caso de Colombia que entró a la discusión. Esto es como si fuera un huevo aplastado, ¿okay? Que está muy encurvado, pero no hay definitivamente la falla biomecánica en el centro. De que puede formarse la falla biomecánica del centro con la formación del chinchón, yo creo que sí, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado y observarlo. Pero como conclusión a esto le llamamos prequeratocono tipo 1. Existen córneas encurvadas bilateralmente con astigmatismo simétrico a favor de la regla, anterior y posterior, sin ectasia. Si ustedes le hacen un pentacán a estos chicos, generalmente es un Belín Ambrosio que termina en los mapas de abajo en verde, tal vez un poquito en amarillo en alguno de ellos, pero en verde. Y la progresión paquimétrica en la mayoría de ellos es normal. Estos casos parecen estables por años y algunos ya tuvieron PRK. Sugerimos un seguimiento frecuente, especialmente cuando los pacientes son jóvenes o la córnea es muy delgada. El crosslinking, desde mi punto de vista, no está indicado, porque no mudan, no cambian hasta que se demuestre progresión. Si comienza realmente a tener progresión, entonces podemos pensar en un crosslinking selectivo. Si hay anisometropía, como la tuvo la niña que vi desde niña, el caso número 4, ¿ok? Entonces a ella yo le puse 2 anillos simétricos en el ojo de miopía más alta. Estas córneas no pueden ser clasificadas como queratocono porque no tienen ectasia. No existe queratocono sin ectasia. Pasamos rápidamente al prequeratocono tipo 2, que antiguamente, este fue mi primer caso que tuve, una señora de 40 y pocos años, ¿okay? Que viene a consulta normal y le encuentro esto. Este es el segundo caso que tengo. Ustedes pueden ver que la superficie anterior es completamente normal, pero la posterior tiene todos los signos de queratocono. Parecen estables por mucho tiempo. Y comenzamos a verlo en otras partes después de que lo
lo coloqué en el grupo de Galilei. Noé de Argentina me manda este caso que necesitaba operar de catarata y los datos de la curvatura posterior alteraban todos los cálculos de lente intraocular tórico, como era lógico, porque hay un astigmatismo enorme en la posterior. A partir de ahí comenzamos a verlo en una distrofia de Fuchs. En Estados Unidos se presentó un caso de distrofia polimorfa posterior que en la literatura ha sido descrita también como queratocono posterior. ¿Por qué lo coloco como prequeratocono tipo 2? ¿Ok? Porque he encontrado que ese huevo frito puede aparecer en pacientes mayores de 60 años preoperatorios de catarata y son pacientes totalmente normales, un comienzo de huevo frito en la superficie posterior de la córnea, sin queratocono, ¿ok? Y porque encontramos muy recientemente en gatos y en conejos, y después lo hemos comenzado a observar en humanos, un anillo en la superficie posterior que rara vez es más encurvado, un anillo paracentral. La mayoría de las veces es un anillo más aplanado, ¿okay? Como se ve aquí, que es como un duplo anillo. Aquí lo podemos ver solamente en el tangencial posterior con esta escala que es la CGA 0.25 de Optirias German. Okay. Ustedes pueden ver aquí una especie de anillo paracentral que en pacientes con más encurvamiento, como el prequeratocono tipo 1, se pronuncia, se hace mucho más nítido. ¿Ok? Observen ya en queratocono cómo ese anillo paracentral es mucho más marcado. ¿Ok? Y en un caso se modifica después del crosslinking la superficie posterior, como pueden ver aquí en la flecha blanca. Entonces, aquí dos casos de queratocono donde se ve muy claramente el anillo paracentral en el tangencial posterior. Si alguien se acuerda cómo es la lente Vivity, tiene como un anillo en la lente intraocular. ¿Será que esto es algo de la naturaleza o evolución de la naturaleza, como un estenopeico refractivo en la superficie posterior? No sé, todavía estamos evaluando y estudiando este hallazgo que tenemos y que con el Galilei y estas escalas lo podemos observar. No ha sido descrito en la literatura, solamente en capítulos de libro, el último que he hecho para la Sociedad Brasilera de Oftalmología. En revistas todavía esto no está descrito. Ok, pasamos entonces al prequeratocono tipo 3, que es las córneas asimétricas sin ectasia. Aquí tenemos con una paquimetría normal y los mapas BFS completamente normales. Hay una asimetría en ambas superficies. O esto que es muy notorio, cualquiera diría que es un queratocono porque tiene asimetría y la córnea delgada, como pueden ver ustedes aquí, córnea delgada, pero no hay ectasia, no hay chinchón. Entonces, la superficie posterior es mucho más simétrica que la anterior. En estos casos, siempre procuro ver el epitelio también, el espesor del epitelio, porque hay una incongruencia en la forma de la anterior con la posterior. Aquí hay otro caso de córnea delgada que también es así, asimétrica. Comienza a tener aquel anillo paracentral y ustedes pueden ver que tal vez hay una asimetría en la posterior con un comienzo de ectasia inicial. Asimetría es muy diferente que ectasia. No es lo mismo, pues, medir la altura de la torre de Pisa que medir la inclinación o la asimetría de la torre de Pisa, porque tenemos asimetría sin ectasia y asimetrías con ectasia.
Entonces, la asimetría la vemos en los mapas de curvatura clásicos y sabemos perfectamente que la asimetría es un factor de riesgo para la ectasia postoperatoria. La asimetría se cuantifica en los mapas de curvatura con un abanico de índices que existen en el Galilei. Yo no sé por qué Zimmer ha tirado, sacado la mayoría de estos índices, dejando principalmente los del CLMIX solamente. En fin, las compañías hacen eso. Y los mapas de elevación BFTA se mide con los índices Kahneman-Arce que describí en 2010. El BFTA es la superficie ideal esférica tórica generada a partir del valor del BFS, con el valor del BFS en el centro como 0. Ahora, es muy importante entender que la panacea para algunos, como el Belin-Ambrosio Display, no muestra absolutamente nada de asimetría. Doctor Arce, perdón, una pregunta. Los índices de KPI y KPROF del Galilei siguen teniendo, entonces, por supuesto, vigencia, ¿cierto? Para mí sí tienen vigencia y considero que si alguien de la compañía Zimmer me escuche, es un error haberlos retirado, porque sí, son importantes, han sido estudiados, ¿ok? No tienen mucha literatura en revistas, en peer review, pero ha sido muy bien estudiado el KPI, el KPROF, y lo que pasa es que el KPI y KPROF no son perfectos, ¿ok? Yo tengo casos de pelúcida con KPI, KPROF 0, prácticamente, ¿ok? Y CLMI de la superficie anterior también bajos, con un IS alto, ¿ok? Entonces, hay índices que tenemos que considerar y la asimetría es algo que siempre tenemos que ver. El CLMIX no es también la panacea, como les he dicho. Ustedes van a ver, hay CLMIX falsos positivos que no fueron considerados en las estadísticas originales. Correcto. Pero el hecho, por ejemplo, ahorita que no encontramos el KPI en el equipo, ¿es que ya no lo calcula o tenemos que buscarlo en No, alguna? no, el equipo siempre lo calculó. Lo que pasa es que hay personas que consideran que hay muchos índices. El Galilei es muy complicado porque tiene muchas cosas, entonces tenemos que reducirlas. Cuando eso me fue propuesto hace varios años en Suiza, yo les dije, ustedes lo único que están convirtiendo es un Fórmula 1 en un Smart. Entonces, pero ustedes van a querer vender el Smart con el precio del Fórmula 1. Eso no va a funcionar. Ustedes tienen que hacer el mensaje más claro, no reducir las cosas que el equipo tiene. Entonces, tal vez en algún momento, debido a la presión de mucha gente que entiende este asunto, eso pueda estar como una opción. La otra razón por la cual puede haber sido retirado es porque en Estados Unidos hay una serie de reglamentos como el FDA, etcétera, y estos factores regulatorios obligan a unos estudios carísimos. Entonces, y el KPI, el KPROF no fueron aprobados totalmente por la FDA, ¿no? Entonces, para Estados Unidos todo el Galilei lo tenía como opcional escondido y para el resto del mundo lo tenía en un lugar que le poníamos sí y aparecían todos los índices. Yo espero que lo pongan como opcional para aquellos que hemos aprendido a utilizarlo. Muy bien, la asimetría pues puede visualizarse y contabilizarse con los índices Kahneman-Arce. Y el Kahneman-Arce no es nada más que la diferencia entre el punto más deprimido y el más elevado en los mapas BFTA dentro de los 6 milímetros.
Cuando la córnea es normal, es totalmente verde, como en este caso, ¿ok? Y cuando la córnea es anormal, va a tener una zona azul o celeste y la otra zona amarilla o naranja. Cuanto más naranja, más diferencial, es más avanzado el queratocono, ¿ok? Entonces, este índice de asimetría fue llamado en la superficie posterior de AAI o Aspheric Asymmetric Index por esta gente de Cleveland Clinic. David está en Israel, ¿ok? Ahora, y él ha continuado trabajando en esto, se ha relacionado con el volumen de la córnea como un índice predictor de ectasia postoperatoria y de queratocono frustro. Y hay que diferenciarlo, pues las córneas cuando tienen asimetría sin ectasia, de asimetrías con ectasia. En este caso, la superficie anterior parece no tener ectasia. Efectivamente, solamente había ectasia en la superficie posterior, ¿ok? Entonces, siempre hay que estudiar la superficie posterior adecuadamente, no solamente con mapas de elevación, sino con mapas de curvatura axial y tangencial, y también con los mapas BFTA que los otros equipos no tienen, porque los BFTE del Pentacam no son lo mismo, el BFT del Anterior no son lo mismo, no utilizan el valor 0 aquí en el centro y a partir de ahí la progresión de elevación para los 360 grados. El queratocono grado 1 se puede visualizar claramente, en este caso, en una córnea con aparente paquimetría normal, pero con progresión paquimétrica aumentada. Y ustedes pueden ver aquí la superficie posterior. También en estos casos con paquimetría totalmente normal. Estos casos son del G1 todavía, que se veían así en el G1. Y pasamos al otro tipo de prequeratocono que también debe ser bastante nuevo para ustedes. Estamos corriendo un poco por la cuestión del tiempo, me habían dado 45 minutos. Entonces, descubrimos a partir de 2015, 2016, que hubo una modificación del software y los algoritmos que juntaban la topografía de Plácido, los datos de Plácido con los datos del duplo Scheinflug, ¿ok? Y Roland Schaffer, que era el ingeniero, fue el que desarrolló este software en el Galilei a partir de 2016, son los upgrades, y comenzamos a ver este aplanamiento periférico en córneas y que es muy, muy raro en córneas normales. Yo no tengo más de 10 casos, 10 pacientes con aplanamiento periférico. Entonces, este es uno de esos casos a los cuales yo le llamo prequeratocono tipo 4 con córnea delgada. No hay ectasia, como pueden ver en los mapas BFS y BFTA, ¿ok? O este caso que es más clásico y va a ser muy bien estudiado porque es de una oftalmóloga peruana, ¿ok? Que se prontificó para el wet lab. Le hago el examen y bingo. Observen, no se descubrían porque la escala que se usaba solo presentaba un azul oscuro en la periferia. Cuando modifiqué las escalas a las que comencé a usar, después podemos comentarlo, se le vio el aplanamiento periférico en celeste. Ella ya había sido diagnosticada como queratocono y lo incluyo como prequeratocono porque este año me fue presentado el primer caso de ectasia postoperatoria, donde retrospectivamente viendo los exámenes preoperatorios, no tenía nada, absolutamente nada de importancia, excepto un aplanamiento periférico en 3 cuadrantes.
o 3, casi 4 cuadrantes como este. Entonces, ¿será que ese caso nos debe advertir a la posibilidad de no operar estos casos? El tiempo lo va a decir, porque son casos realmente raros en pacientes normales, con córneas normales en el centro. Sin embargo, esto no es así en queratocono. ¿Ok? No veíamos lo que pasaba en la periferia, en el queratocono, porque solamente usábamos mapas de 8, 9 milímetros, pero cuando lo pasamos a 10 milímetros, ¿ok? Y con la escala que estoy utilizando ahora, entonces simplemente cambio de escala. Aquí no hay un caso diferente, un examen diferente, nada. Es solamente visualizar mejor lo que está pasando en la periferia y hay un aplanamiento por debajo de 38 dioptrías. Observen que ya tenemos estudio Arce, donde... yo le voy a hacer una propuesta, porque el tema definitivamente es súper interesante y hay mucha tela que cortar. ¿Será que podemos hacer una segunda sesión y la programamos y terminamos? Perfecto. Entonces déjame terminar solo este concepto y pasamos al siguiente prequeratocono después. ¿Ok? Perfecto. Son 5 minutos para terminar este concepto. Excelente. Y de paso le comento algo. Yo he notado desde hace años que en los mapas tangenciales en general hay un aplanamiento a mí que me parece artificial, que yo siempre le he dicho a los residentes, a los fellows, que eso es un artificio del mapa tangencial, que me parece demasiada plana la periferia en todas las córneas, o sea, no, en córneas con 28, 30, 34 de aplanamiento, que es lo que usted menciona. Entonces sí es un tema interesante también evaluar las matemáticas de ese cálculo versus la realidad de esa periferia corneal. Ok, observen este grupo de casos que tenemos entre mi consultorio y el hospital. Juntamos 100 casos de queratocono y 100 de córneas normales en verde, queratocono en rojo. Y esto es un signo que aumenta con la progresión del queratocono en 0, 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. ¿Ok? Es raro tener 4 cuadrantes en normales, como es raro en queratocono no tener aplanamiento periférico. Y actualmente yo considero que hay, y observe un detalle, Alejandro, yo solo considero los casos cuando el ojo está atrás y no hay párpado cubriendo. El párpado cubriendo parte de la córnea puede hacer artificialmente lo que tú me has estado mencionando, pero acá hay una exposición total, completa del ojo, como la pueden ver en estos 2 exámenes, 3 exámenes, excepto en este superior derecho. Entonces, actualmente yo considero de que hay 3 zonas clásicas en el queratocono, con aplanamiento periférico, por debajo de 38 en color celeste, la región paracentral, que es con valores de curvatura normales, es como si fuera la base del pico de mamadera, del chupón de mamadera, que está en el centro. La base es de valores de curvatura normales y que es un anillo verde-amarillo, una zona verde-amarilla, y por eso le he llamado yo el signo de la bandera de Brasil, que tiene esos colores, ¿ok? Y la zona anormal central ectásica al centro. Esto pues ha originado los estudios que lo podremos entonces aumentar y completar en la segunda sesión, ¿ok? Y lo hemos hecho con relación a córnea, a la biomecánica, el estudio de la biomecánica de la córnea como un signo nuevo de queratocono. Hay una relación para mí muy clara con la membrana de Dúa y y estamos utilizando eso para guiar el DALC, ¿ok? Y también para guiar el crosslinking, así como anillos y lentes de contacto. La relación con la biomecánica es muy clara.
la zona periférica es más fuerte y en este caso es más compacta el tejido, tal vez porque está anclado en el limbo a la esclera, ¿ok? Y observen que si ustedes colocan la punta de la cánula en la zona celeste para producir el Big Bubble, ustedes van a tener una resistencia mayor y el aire se va a ir para abajo, van a tender a producir el Big Bubble equivocado. Entonces, ahora con estos mapas guiamos el DALT con, fuera del punto más delgado y en la zona verde-amarilla del mapa tangencial del Galilei. Igualmente el crosslinking. Yo he modificado mi protocolo de crosslinking en base a esto, porque yo creo que no necesito tratar y aplanar lo que ya está plano. Todo esto lo podremos aumentar en la próxima sesión, porque está muy rápido aquí, ¿ok? Entonces, la zona paracentral tenderá a irse para adelante porque no ha sido tratada. Yo trato solamente dentro de la zona de la bandera de Brasil. Y aquí tienen el ejemplo clásico, tengo ya varios de estos. En la progresión del queratocono hay un aumento en curvatura en el comparativo. En cambio, después del tratamiento, ¿okay? El anillo paracentral es de encurvamiento y el centro es de aplanamiento, exactamente como se había propuesto la hipótesis. Y solamente traté 5 milímetros con una epitelización en 48 horas mucho más rápida. ¿Ok? Aquí son dos casos de esos. El primero que hubo un problemita. Ok, entonces podemos continuar en la próxima sesión haciendo ya el estudio de las córneas delgadas, aunque no sé, si me da más tiempo ya termino todo porque aquí acaba. No, pero me parece que vale la pena hacerlo con una discusión después porque está muy interesante. Usted ha dicho muchas cosas interesantes. Entonces, no, y aprovechando su generosidad, organicemos una segunda sesión y Perfecto. tendremos Entonces, el auditorio ahí con muchas preguntas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Lo organizamos, ahora hablamos más tarde y les hacemos saber a todos para cuándo nos volvemos a ver y discutimos sobre estos temas y hay mucha, como le digo, muchas cosas interesantes que se han dicho.